Se están uniendo muchas personas y de paso hacemos un agradecimiento a todas las personas que nos están viendo del otro lado. Muchísimas gracias por unirse al directo. No tenemos otra intención más que hablar de nuestra experiencia como personas bisexuales, lo que podemos aportar y lo que a mí respecta, pues mi perspectiva de mujer bisexual migrante. Entonces esperemos que sea del agrado de todas las personas que nos están viendo. Muchas gracias por uniros y ya veremos si os gusta o si os quedáis. Vamos viendo. Y también de paso agradecerle al grupo de políticas bisexuales de la FELGLTB que también organizó esta actividad. Muchísimas gracias a las compañeras, a los compañeros, los compañeros que se han unido a esto. Y nada, un poco la estructura que tenemos es de hacernos además de contarnos nuestras experiencias con Jordi, de hacernos unas preguntas. Nuestras preguntas están más o menos, no por decir guiadas, estoy abierta y entiendo que Jordi también a responder todas aquellas que estén dentro de nuestras posibilidades. Y eso. Pues empezamos. Empiezo yo. Primero vamos a hablar de dónde venimos. Yo vengo de Castellón y tú vienes de Extremadura. Vamos a presentarnos. ¿Te presentas primero? Me presento yo, sí. Yo soy Vanessa Lesmeco N, soy técnica en igualdad de género. Me presento y me identifico siempre como mujer migrante, bisexual, feminista, sindicalista, de izquierda y madre. Y soy también socia colaboradora activista de la organización Extremadura Entiende, que es una asociación que trabaja con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Y de paso un saludo a todas mis compañeras de Extremadura Entiende si me están viendo por ahí. Yo soy Jordi, de Castellón LHCBI. Soy bisexual y poco más. Soy técnico de laboratorio en la UGI y poco más. No me gusta mucho presentarme. Muy bien, pues ya está. Con eso es suficiente. Sí, entonces, tú en Extremadura, ¿cómo vivís la bisexualidad dentro de Extremadura, entiende? Yo dentro, más bien que cómo lo vivimos y lo abordamos desde toda Extremadura, me parece muy importante y necesario identificar cuáles son esos agentes sociales desde los cuales se aborda la bisexualidad. En este caso, puedo hablar de Extremadura Entiende, que es la organización que trabaja con mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales. Sí es cierto que siempre Extremadura Entiende, desde sus inicios, ha volcado más el trabajo, o su línea de trabajo con mujeres lesbianas. Es cierto que dentro de los años y desde su inicio siempre se han planteado y siempre nos planteamos estrategias para trabajar con las demás siglas. En ese sentido, quiero poner en valor que cada año desde Extremadura Entiende nos marcamos unos objetivos y en este año en particular, con la intención de visibilizar y acercarnos más a las mujeres bisexuales, uno de los objetivos que nos planteamos es justamente mejorar o reforzar la relación que existe entre las mujeres bisexuales y el movimiento feminista. Como sabemos, siempre hay como una separación entre el propio movimiento feminista y los demás colectivos como que se unen al movimiento feminista. Entonces la intención conjuntamente de este año es reforzar esa relación. Desde luego, desde Extremadura Entiende nos parece muy importante el acercamiento de las mujeres bisexuales a nuestra organización. ¿Por qué? Porque nos parece muy necesario hacer una construcción colectiva de las mujeres bisexuales y que dentro de esa construcción pues se hable de cómo nos sentimos, en qué reivindicaciones tenemos, qué demandas tenemos. Hago un paréntesis para hablar que yo siempre voy a hablar de mujeres en este sentido, porque la asociación en la que estoy pues es de mujeres. Entonces ya lo digo por si surge algo. Entonces, nos parece muy importante desde Extremadura Entiende reforzar ese sentido de pertenencia de las mujeres bisexuales al colectivo. También
tenemos otras líneas de trabajo, desde luego con el 23 de septiembre, en una incidencia muy importante que hacemos, considerando que Extremadura es en una comunidad autonómica muy rural. Nos parece muy importante incidir en el papel que tienen las mujeres bisexuales en el ámbito rural. Eso es uno de los planteamientos que nos hacemos desde Extremadura Entiende este año, y por supuesto también es muy importante para nosotras el informar y el formar de forma permanente a todas las instituciones, a todos los agentes locales que intervienen para dar visibilidad a las mujeres bisexuales. Eso es lo que respecta a Extremadura, Jordi. Ahora vas a tener que contarme un poco vos de cómo lo hacen por ahí. A ver, Castellón LGTBI es una asociación que se creó hace 5 años. Entonces, la letra B siempre ha estado muy integrada desde la fundación del colectivo. Entonces, nosotros lo que intentamos es, en septiembre, hacer el orgullo bisexual, y después las charlas siempre dar un poquito de protagonismo a la letra B. Sobre todo la programación que tenemos durante todo el año. Intentamos que estén todas las letras presentes, entre ellas la B. Después, Castellón también es una provincia muy rural. Castellón parece que sea esto, pero no, que, por ejemplo, Morella está a 200 kilómetros, está a 2 horas en coche desde Castellón. Valencia está a 60 kilómetros. Entonces, aquí lo que es mucha gente ha optado por exiliarse, irse a Valencia, a Barcelona, a Madrid. Entonces, personas LGTBI, ahora empezamos a ver que son personas que han vuelto de las grandes ciudades. Y ahora es el retorno de las personas exiliadas. Entonces, nosotros sí que trabajamos en muchos pueblos, pero son gente que ya tiene cierta visibilidad en el pueblo, que han vivido en ciudad, y a través de esas personas lo que intentamos es que la gente más joven de los pueblos intenten aceptar su sexualidad y vivir una vida plena con su orientación sexual, con su identidad de género, con su expresión de género. Sí, que Jordi, dijiste algo muy interesante, que tanto en tu organización como la mía, y entiendo que en muchas organizaciones también, se le está dando mucha visibilidad a la sigla B. Esa es una realidad y es una cuestión que hay que poner en valor, sí es cierto, pero también hay que hablar de todo el estigma y todo el estigma, toda la carga negativa o todo lo que supone reconocerte como una persona bisexual. Entonces me parece muy importante, por un lado, reconocer que sí hay organizaciones que efectivamente están haciendo un gran trabajo de poder visibilizar tanto a mujeres y hombres bisexuales, y también pues poner en valor o tener una visión más crítica, cuestionarse un poco más de por qué de un tiempo para atrás pues la sigla B no era tan visible. Eso también me parece muy, muy importante y para poner en valor. A ver si la gente está diciendo saludar. Vemos los mensajitos ahí abajo. Bien. Gracias por compartir. Bien. Bueno, vale. Entonces, tú antes has hablado de que eres una persona migrante. Entonces, en tu país, ¿cómo acepta la bisexualidad? ¿Cómo se acepta la bisexualidad? Tu país, que es Paraguay. No dije eso, soy paraguaya, dije migrante, pero soy paraguaya. Esta pregunta siempre me genera dos tipos de emociones. Por un lado, tengo una carga muy positiva, porque cada vez que me preguntan un país de Sudamérica que no es muy conocido en comparación a otros países, entonces cada vez que tengo la posibilidad de hablar, lo hablo desde la alegría, pero también desafortunadamente muchas de las cosas que me gustaría contar de Paraguay no siempre son buenas, y esto tiene que ver respecto a los derechos humanos de las personas que están en situación de vulnerabilidad, y esto corresponde también al colectivo LGTBI de Paraguay. Pues desafortunadamente somos un país todavía en donde los derechos humanos
de muchos colectivos, no solo del colectivo LGTBI, sino el colectivo indígena y muchos otros, pues todavía sus derechos son vulnerables. Paraguay es, un poco para poner en antecedente a la gente, es un país que durante muchísimo tiempo, más de 60 años, tuvo un gobierno de derecha, siempre ha sido gobernado por la derecha. No voy a decir el nombre del partido político porque no le voy a dar publicidad en este directo al partido de derecha de mi país. Hubo un periodo del 2008 en el que tuvimos un gobierno de izquierda que nos permitió hacer algunas modificaciones y algunos avances en materia de derechos humanos. Desafortunadamente, este gobierno de izquierda que tuvimos, pues no pudo llegar a término y se hizo un golpe de Estado y volvió a subir la derecha. Actualmente tenemos otra vez un gobierno de derecha. ¿Cuál es la diferencia con el resto de los gobiernos de derecha que también tuvieron? Que en esta oportunidad el gobierno actual que tenemos se declara abiertamente en pro familia y pro vida. ¿Qué quiere decir en Latinoamérica? Entiendo que esos términos también se utilizan acá, pero ¿qué quiere decir en Latinoamérica? Que un gobierno republicano con presencia presidencial diga que su gobierno a través de sus órganos administrativos es en pro familia y pro vida, significa que solamente reconoce un modelo de familia, y ese modelo de familia es el de mamá, papá y sus descendientes. Entonces, al reconocer solamente ese modelo de familia, también hace una declaración pública y abierta de que no reconoce la interrupción voluntaria del embarazo, tanto de mujeres como de niñas. Entonces, ese es el primer antecedente, de que ahora mismo tenemos un gobierno que no te da las garantías ni la seguridad de reconocerte como una persona no hetero, no te da la posibilidad. Entonces, bajo esa premisa, todos los derechos de las personas, voy a hablar del colectivo, porque no solamente personas bisexuales, sino del colectivo en su conjunto, pues constantemente sus derechos son vulnerados. Pese a que la Constitución de Paraguay reconoce el derecho a la no discriminación, pero vida, pues facilita y legitima que toda la sociedad o toda la población paraguaya pues aumente el odio, o legitima la violencia verbal, la violencia física, el amedrentamiento y todas esas cuestiones que el gobierno está permitiendo que sucedan. Entonces, bajo ese panorama, imagínate la situación en la que yo me encuentro en un país con esa situación de decir, pues soy bisexual o me gustan las mujeres. Fácil, no me lo pusieron, la verdad que no. Entonces, hay muchas lagunas legales dentro de la Constitución. Hace falta que se desarrollen los artículos de la Constitución que permiten o que dicen que las personas, o que Paraguay es un país que no discrimina. Hace falta que se desarrolle ese artículo. En Paraguay todavía las mujeres lesbianas y bisexuales que se encuentran en situación de encierro, que están en las cárceles, tienen prohibidas las visitas de sus parejas mujeres. No pueden recibir visitas de sus parejas mujeres. El matrimonio igualitario no está reconocido en Paraguay. Cuando una mujer tiene una relación afectiva con otra mujer que tiene hijo o hija, esa afiliación familiar tampoco es reconocida. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que constantemente pues las mujeres lesbianas y bisexuales y todo el colectivo en su conjunto, pues para tener o acceder a determinados derechos, pues tienen que emigrar a otros países en donde estos derechos de la frontera, donde estos derechos sí son reconocidos. Entonces ya con ese panorama, Jordi, ya te digo que fácil no fue. Porque Paraguay está muy cerca de Argentina, ¿no? Sí, está en la frontera, hace frontera con Argentina, Argentina sí. Entonces la gente, pues, además de que esos derechos no son reconocidos, pues se ven en la obligación de emigrar a otro sitio para poder hacer su vida, porque
el estigma, la persecución y la satanización que supone el reconocerte con otra identidad de género o con otra expresión de género que no sea la heteronormativa, supone muchísimos problemas en Paraguay. Y tú aquí, cuando viniste, ¿te encontraste que existe una hipersexualización como mujer bisexual migrante? Ese también es un tema del que me gusta mucho hablar porque, a ver, No tenemos nada preparado, ¿eh? ya, de por sí existe, de por sí existe unos estereotipos de géneros que nos atribuyen a las mujeres latinas. Es como, voy a decir los típicos o los más comunes, pero al parecer las mujeres latinas tenemos un apetito sexual insaciable. Entonces, ya partiendo de esa premisa, el suponerte mujer latina y bisexual, pues básicamente como para el consumo de los hombres. De hecho, antes de hacer el directo estaba haciendo una búsqueda. Si la gente que nos está viendo ahora mismo escribe en internet, pone en el buscador mujeres latinas y salen un montón de mujeres bien vestidas, maquilladas y demás. Mujer latina. Si escribimos chicas latinas, el resultado que nos arroja solamente por la modificación de la palabra chica y mujer ya varía bastante, y todas las fotos que salen nos llevan a otros sitios de cita, de consumo de pornografía, de consumo de mujeres en situación de prostitución. Entonces van cambiando los algoritmos según las palabras que pongamos, y si añadimos de tríos, en donde son dos mujeres y un chico, entonces, ¿cómo afecta eso la hipersexualización a las mujeres migrantes y bisexuales? Pues que al parecer la bisexualidad en las mujeres para la sociedad es un poco más aceptada, porque es para el consumo machista y patriarcal de los hombres, pero la bisexualidad en los hombres no es tan aceptada porque molesta. Entonces es como la bisexualidad de las mujeres más tierna, más dulce, más esto, más aquello, pero de los hombres sí molesta un poco, ¿no? Eso respecto a la hipersexualización. A mí me supone como mujer suramericana, pues sí me supone un problema el que me hipersexualicen, en el sentido de yo poder decir abiertamente siento atracción sexual o afectiva por una mujer o por un hombre. Me supone mucho porque tenemos esa carga y esa doble estigmatización. Es que voy leyendo, es que suben muy rápido los comentarios, pero si van subiendo, pues voy contestando. Que te explique encima, puedes subir y bajar. Ya. Pues a todo esto que ya hablé de Paraguay, ya hablé de cómo nos afecta la hipersexualización de forma particular a mí. Jordi, te toca preguntarnos, pues, ¿cómo vivís la bisexualidad siendo hombre? Yo la bisexualidad, a ver, nosotros somos hombres, somos hombres y como hombre, pues el patriarcado nos ha puesto ahí arriba. Entonces es una cosa que vivimos la bisexualidad, tenemos nuestros problemas, pero nada que ver con lo que tiene una mujer. Nosotros lo que tenemos mucho es bifobia interiorizada. Es lo que más sufrimos. Las personas bisexuales tenemos unas tasas de suicidio que son las más altas dentro de las personas LGTBI. Entonces, ¿tú has sufrido bifobia interiorizada? Siempre iba a hacer la misma pregunta ahora, porque es algo que a mí me costó mucho, ya poniéndote en antecedente de cómo está la situación en Paraguay. Pues yo sí, y de hecho creo que sigo en ese proceso, de tener todavía bifobia interiorizada. Creo que trato de potenciar siempre las herramientas, pero estoy en una situación de, aunque diga soy bisexual, pues hay un montón de factores que me limitan. Eso que siempre te estén diciendo, me imagino que a vos también te habrán dicho cuando decís soy bisexual, pues los
mitos esto, o las frases habituales estas que te dicen que al final que somos unas personas promiscuas o que nos gustan. A mí lo que más me dijeron y que me molesta mucho, la verdad, no sé si acá se utiliza eso como que me gusta la carne y el pescado, entonces cuando la gente te dice una cosa así, yo me quedo así como, es que no sé si responder o no responder. Entonces, aunque se digan esas cosas desde las bromas, finalmente en mí merman y me hacen cuestionarme y me hacen limitarme. Entonces yo la verdad que en mi proceso lo viví bastante mal. Creo que es algo en lo que sigo trabajando. Sí. Yo sí que he sufrido bastante de bifobia interiorizada. Yo ahora tengo 42 años, pero yo hasta casi los 30 no me identifiqué como bisexual. Entonces yo tenía una confusión enorme, un miedo, me sentía mal, me sentía un hipócrita, me sentía... no tenía razón de ser, no me entendía a mí mismo. Hasta que más o menos lo entendí, pero me costó muchísimo. Entonces es una de mis grandes frustraciones, por decirlo de alguna manera. El odio que yo me tenía cuando no me entendía. No me entendía y ahora con el tiempo sí que me he podido entender y sobre todo al conocer a más gente como yo, al conocer que no estoy solo en el mundo, que hay gente que es bisexual, que siente atracción por más de un sexo, por más de un género, que somos personas igual de dignas que el resto de personas y eso es lo que a mí me hizo más o menos empoderarme y aceptar mi bisexualidad. Pero lo que tenemos las personas bisexuales es una falta de referentes brutal. Una falta de referentes, una invisibilización, porque se ha hablado mucho por ejemplo, que Gloria Fuertes era lesbiana, ¿no? Gloria era bisexual. O el cantante de Queen, ¿cómo se llama? Freddie Mercury. Sí, siempre se ha dicho que era gay, cuando en verdad era bisexual. Es un borrado que se ha hecho en la historia de las personas bisexuales para ponerlos en otras orientaciones. Nos preguntan, Jordi, si podemos explicar qué es la bifobia interiorizada. La bifobia interiorizada es lo que el odio, el rechazo que sentimos por nosotros mismos, por el hecho de ser bisexuales. No sé si me he explicado. A ver si tú lo puedes explicar. Yo no voy a hacer una definición conceptual y teórica, pero es básicamente lo que comenta el compañero, es las dificultades que tenemos las personas bisexuales de reconocernos como tal, porque creemos que estamos pasando por una fase doy un ejemplo, porque crecí toda la vida, creyendo que era heterosexual. Entonces, cuando yo doy el paso de reconocer y decir, sí, me gustan las mujeres y todo lo anterior, tuve relaciones con hombres, pero me gustan las mujeres y lo verbalizo y lo materializo también. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo estar en una relación, ser bisexual y estar en una relación con una mujer que estar en una relación con un hombre. Entonces, en mi caso, de estar siempre con hombres, me supuso un esfuerzo, primero de reconocer que efectivamente me gustaban las mujeres, y me supuso también el hacerlo en un contexto, en un país en donde es tan difícil que te vean de la mano con una mujer, ser mujer, y que te vean de la mano con una mujer, pero luego termina esa relación e inicias una relación con un hombre y luego te ven con un hombre. Entonces, yo la bifobia interiorizada que he vivido es de llegar al punto de ni siquiera poder expresar un afecto en la calle con la mujer con la que esté en ese momento. No era capaz de agarrarle de la mano o de tener una caricia o de normalizar que nos viesen en un sitio, porque yo estaba en un estado de negación de decir no, porque todo lo que yo había conocido anteriormente
es que solamente si sos mujer, pues te pueden gustar los hombres. Entonces también dentro de mi formación tuve mucha formación religiosa que finalmente pues también me coartó mucho para poder reconocer. Y luego que tampoco es que aporta, tampoco la gente te ayuda con todos esos mitos que hay a que podamos decir o vivir nuestra bisexualidad de forma sana y tranquila. Eh, no sé, veo más preguntas, pero suben súper rápido. Sí. Em, Después, aparte de la bifobia interiorizada, también está la bifobia dentro de nuestro propio colectivo. ¿Tú dentro de Extremadura, entiende, o dentro del ambiente de Cáceres, has sentido bifobia por parte de compañeros LGTBI? Sí, como mencioné anteriormente, afortunadamente estoy en un entorno y en una organización segura, sororal, en donde todas las compañeras y todas las personas que se acercan a la organización, pues son personas muy respetuosas y afortunadamente no las experimenté dentro del propio colectivo. Sé que se da, no es el caso, al menos el mío no lo es, pero sé que se da también y entiendo que se da en un éxito permanente. Entonces, o somos lesbianas o somos gay. Entonces, nunca se nos reconoce como personas bisexuales que pueden sentir atracción sexoafectiva por ambos géneros o más géneros, que también es otra cuestión. Y dentro de tu colectivo, Jordi. Yo dentro de mi colectivo, bifobia como bifobia, no, nunca he sentido. Lo que sí que he tenido son episodios de bifobia por gente del colectivo, pero de manera hablando. No sé, no en el colectivo, sino en bares. Después, cuando era joven e iba a discotecas de ambiente en Valencia, sí que había mucha bifobia, pero muchísima. Podía estar un día ahí, irme con una chica y el fin de semana siguiente, pues ninguno de mis amigos hablarme. Entonces son situaciones que te vas dando cuenta, a veces solo comentarios, pero son Claro. comentarios que tú lo sientes mucho dentro de ti y son un simple comentario que te llega al corazón y te hacen bastante daño. Entonces te empiezas otra vez a replantear toda tu fobia interiorizada. ¿Por qué? ¿Por qué me ha preguntado eso? ¿Qué he hecho yo? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cuándo? Y es que vi un informe por ahí también sobre de cómo se gestiona en las redes sociales, el reconocerte como persona bisexual. ¿Crees que afecta también por ejemplo, en Tinder o en estas redes sociales que se utilizan para encuentros o para conocer gente? Yo sé de gente que al identificarse como bisexual, pues directamente la gente ya no les habla o ya no les escribe o es como no. Mm, Entonces, sí. sí, ¿no? Es lo mismo que en la vida real. Tú cuando conoces a una persona y dices que es bisexual, muchas veces ya te rechazan por el simple hecho de haberlo dicho. Entonces, tampoco es que las redes sociales de ligoteo, las apps de ligoteo, sean algo extraño. Es una cosa de normal, de qué pasa. Tú cuando te identificas, ahora luego cuando hablemos de la bifobia, lo explicaremos, es uno de los mitos. Sí. A mí sí me pasó que estando en Paraguay y estando en mi proceso de conocer mujeres, sí he conocido mujeres lesbianas con quien he intentado tener o mantener un contacto, un tipo de relación que no estaban muy abiertas a que yo fuese bisexual y realmente dentro de la idea de sostener una relación con una persona que no acepta tu bisexualidad, pues es muy dura, porque es como constantemente inclinarte de un lado a otro, como tener preferencia de un lado a otro y finalmente no estamos siendo quienes somos realmente, o sea, o estás aceptando o no estás aceptando. Dice, creo que las redes sociales de contacto que no tiene la opción de declararte bisex también. Sí, no sé si da la opción, la verdad que no uso mucho más que... ¿Vos conocés, Jordi, si te da la opción o no?
guapo no te da la opción, pero el guapo es vas a lo que vas. No. Ya, no, pero yo me refería tanto al hecho de iniciar una conversación con alguien y entre todas las preguntas que se pueden hacer dos personas que se están conociendo, pues vos soltás que sos bisexual y pues ya te dicen, pues, no, chao. Es un poco complicado. A ver, y la Dan dice, La opción de quiero, OkCupid, la de una app de ligoteo. Que sí que da la bueno, opción de poner bisexual, heterosexual. igual la gente que nos está viendo, pues nos da más información sobre esto. ¿Qué más? Eso. A los hombres nos cuesta mucho visibilizarnos por miedo a perder estatus. Mm, Eso es así, sobre todo en los entornos laborales. En el entorno laboral omites así siempre hablar de sexualidad, de quién es tu pareja, cómo, de qué manera. Y Pero cuando dice estatus, me imagino que se refiere a ser al estatus social, ¿no? O sea claro, que no, claro, no tienen el mismo estatus el ser pues un hombre, yo siempre le meto el blanco, hombre hetero blanco, ser una persona bisexual o gay, ¿no? Es mm, como que están cuestionando tu masculinidad o tu virilidad. ¿En algún momento te sentiste cuestionado o sí, que te han cuestionado tu masculinidad por decir soy bisexual? el rechazo sí, pero El la rechazo sí. masculinidad no es una cosa que haya visto yo que lo que sí que el miedo a estar conmigo, el no sentirse seguros, pensar que si estoy con un grupo de chicos heteros, pensar que voy a ligar con ellos. Bueno, O es un poco de los mitos, ¿no? Tenés como una batería de mitos sobre las personas bisexuales. sí, hay una serie de mitos que eso está bien, tiene un origen. A ver, las personas LGTBI en general mm, tenemos una serie de opresores. Estos opresores siempre se dice que es el patriarcado, el machismo, el heterocentrismo, Vale, pero hay un opresor que casi nunca se habla de él, que es el monosexismo. El monosexismo es un opresor que genera un sistema dicotómico, que solo contempla unos conceptos que son antagónicos. Por ejemplo, homosexual, heterosexual. Y solo existe homosexual o heterosexual. También trans o cis. O eres una persona trans o eres una persona cis. Después, macho o hembra. O eres una persona, naces macho o naces hembra. Claro, todo esto genera una serie de fobias. Por ejemplo, la transfobia. También tiene mucho que ver la transfobia de eh, eres cis, trans, pero ¿y si eres una persona no binaria que también eres trans? La sociedad, una vez acepta que existen personas transexuales, acepta solo aquellas personas que son con lo que se llama transpassive, que pasan por personas cis. Después, las personas intersexuales son personas que no nacen ni con las características de los machos ni con las características de las hembras. Nacen tienen una serie de características que son comunes a ambos. Entonces, el monosexismo también genera intersexualfobia. Y después, homosexual o heterosexual. No te dejan elegir una cosa en media, una diversidad que existe en mitad, que sería la bifobia. Entonces, el monosexismo es el opresor que genera la bifobia. Es que tenía una pregunta anotada también para hacerte, ya que estamos hablando del monosexismo. Entonces podemos decir que la pregunta es,
¿Es lo mismo el término monosexual y el término monosexismo? No, monosexual, eso sería lo mismo que sexual y sexismo. ¿Qué sexo y sexismo? Sí, El, es que tenía una el aquí anotada. monosexual son, por ejemplo, las personas heterosexuales, las personas homosexuales, son personas que sienten atracción por solo un género, sea el mismo o sea el contrario. El monosexismo es el opresor que hace o que solo te gusten, que solo concibe la idea de que te gusten personas de un mismo sexo, pero que solo una opción. O sea, o te gustan hombres o te gustan mujeres, pero no las dos cosas nunca. O te gustan, o eres cis o eres trans, pero no puedes identificarte como persona no binaria. Ya. La pregunta es muy buena, Vanessa. Esa pregunta es muy buena, Vanessa, que creo que ya lo contestó el compañero. Y luego habían preguntado también si las personas bisexuales somos aliadas de las personas trans. Obviamente. Hombre, claro, No sé, ¿cómo no? claro que sí. ¿Cómo no? Estamos hablando de que estamos intentando visibilizar nuestra propia sigla, no vamos a invisibilizar otras. Dice, yo leí en el manifiesto de los 80, se hablaba de tu género y el resto de género, entre comillas, No lo... que va subiendo. Habíamos dicho, Jordi, que tenías que podíamos hablar también de los mitos Sí, o de esos estereotipos que se nos atribuyen a las personas bisexuales o reconocernos como tal. claro, las personas bisexuales tenemos una serie de mitos. Estos mitos son que somos personas promiscuas, somos personas infieles, somos personas viciosas, somos personas inmaduras, estamos confundidas o en una fase, somos cobardes, somos mentirosas, que nos da igual la carne que el pescado, que somos vehículos de transmisión de enfermedades, que disfrutamos del privilegio heterosexual. Y después, la más chunga de todas, que en el fondo todo el mundo somos bisexuales. Son mitos que día a día, hay una canción de Extremoduro que se llama Los tengo todos y a mí me los han dicho todos. Los he sufrido todos. O sea, a mí me han dicho mentiroso, promiscuo, infiel, vicioso, solo por el hecho de ser bisexual. Y es una cosa que se repite con el tiempo, se repite y todo el mundo está todo el día recordándotelo. Dice alguien que lo de las enfermedades de revienta, lo de las enfermedades de transmisión sexual, al parecer las personas del colectivo LGTBI tenemos más relaciones que el resto de las personas heterosexuales, por eso nos atribuyen eso. Como si las personas heterosexuales pues no tuviesen relaciones o no fuesen también un canal por el que se pueda transmitir. Sí. Además, lo de las enfermedades, los grupos de riesgo que somos personas de transmisión sexual ya es una idea del pasado. Ahora lo que se habla son de prácticas de riesgo. Y prácticas de riesgo las realizamos tanto las personas LGTBI como las personas que no son las personas heterosexuales. Son prácticas de riesgo, son conductas de riesgo. Y ahí es donde está las enfermedades de transmisión sexual, en las conductas, no por lo que somos. Es más, yo creo que las personas LGTBI tenemos bastante más información que las personas heterosexuales de ITS y de intentar tener una vida sexual sana. A mí, para bien o para mal, pues muchas de esas, entiendo que son muchos mitos, no me han tocado de forma directa, pero sí en el momento de reconocer mi bisexualidad, pues sí hubo gente que en diferentes momentos ha pensado que efectivamente era una fase y al ser una mujer que ha tenido
relaciones de forma permanente o de forma permanente con hombres, pues siempre me decían como que es una fase y el estar con una mujer, pues que ya se me iba a pasar. Entonces, no, no se me pasa. Entonces, no es una fase, es una realidad y cuanto más pronto podamos asumirlo y el resto de la sociedad lo asuma también, pues nos pone más fácil a las personas que podamos vivirlo de una forma sana y libre. Lo que pasa que, claro, llevas muchos años defendiendo unas cosas y de repente te encuentras que los mitos no cambian y son siempre los mismos. Son los mismos ahora que hace 10 años, que hace 20 años. Siempre se repiten, se repiten, se repiten y cuando empiezas a hablar con gente, pues te lo dicen y te quedas extrañado de ¿por qué? ¿Por qué? Incluso dentro del colectivo también parece que estos mitos son una realidad y te lo dicen. Preguntaba a alguien que cuál es el problema con la promiscuidad. Es que la promiscuidad es muy cuestionada, ¿eh? Hay que cuestionar y hay que hacer un análisis. De la promiscuidad podemos hacer un directo de 3 horas. La promiscuidad, te la digo yo, de aquí hasta Tarragona creo que hay 20 puticlubs. No sé, ahí sí van muchas personas del colectivo. Dice cómo llevamos la invisibilidad de la B en nuestras vidas. Y, uy, es que se pasan muy rápido. ¿Cómo ¿Cómo llevamos la bisexualidad de nuestras vidas? la invisibilidad de la vida, ya que dependemos de nuestra pareja para visibilizarnos en una sociedad normativa? Guillermo, buena pregunta. A ver, ¿cómo contestar esto? La bisexualidad, que Guillem es de aquí, y aquí me lo vamos a decir. La bisexualidad es más que una manera de vivir, más que una manera más que los actos, es el que tú te definas como persona bisexual. Entonces, la invisibilidad de la B siempre está invisibilizada. Da igual si estás con una persona, con un chico, que con una chica. La gente va a ver lo que quiera ver. Es más cuando tú te defines, por ejemplo, en este directo o dentro del colectivo, cuando tú dices yo soy bisexual, que es cuando conoces a una persona y la comentas, se lo comentas, o cuando empezamos a tener el rechazo. Si no dices nada, la gente pues habla de ti. Yo creo que uno de los mayores retos al que nos enfrentamos las personas bisexuales no tiene tanto que ver con los derechos que en términos legislativos podamos obtener, sino que tiene que ver más bien con esa carga cultural, con el estigma, con todo lo que conlleva el decir soy una persona bisexual, porque como bien dijiste, si sos una persona bisexual y en un momento determinado estás con una mujer, pues ya se da por hecho que sos lesbiana. Si volvés a tener una relación con un hombre o con otro género, es como que te vuelven a encasillar y es como que desaparece la bisexualidad. O sos lesbiana o sos hetero, pero nunca se intenta como sacar o como anular el decir que sos una persona bisexual. Yo voy a comentar algo muy personal porque creo que es algo que puede servir también. Yo soy madre y también hacer el reconocerme como bisexual con un hijo de 10 años, pues también tuvo su proceso en el sentido de verme mucho tiempo con una pareja hombre y luego iniciar otra relación con una mujer, pues para una criatura cuando lo vamos naturalizando desde la infancia siempre es mucho más fácil. Y a mí me parece importante que como madres o padres o personas o tutores de familias que podemos ser, me parece muy importante y me parece súper necesario que lo vayamos
no, es que no me gusta la palabra normalizar también, pero que sea habitual el hablar de que existen otras formas de relacionarse, que existen otras orientaciones sexuales, además de la heterosexual. Y yo creo que muchos de los cambios que se pueden dar de acá en el futuro, ese trabajo lo tenemos que hacer con la población infantil que está creciendo y a quien le podemos facilitar más herramientas. Desafortunadamente, y me imagino que vos también, Jordi, yo no crecí en un contexto en el que me hayan hablado de las diferentes identidades y de las diferentes orientaciones sexuales, y fueron cuestiones o fueron información que yo fui recibiendo a lo largo de mi vida, formándome, y no siempre la información que me llegaba pues era positiva. Entonces, vamos consumiendo información negativa todo el tiempo y nos vamos haciendo pues una bola gigante de rechazo finalmente al colectivo si es que no los encauzamos de la forma correcta. Además, actualmente lo que hay muchas personas jóvenes que se definen como bisexuales, muy jóvenes. Entonces es como si no fuera tanto estigma para las personas jóvenes. Tienen más información, han leído más, y yo me he fijado que las personas jóvenes no lo entienden perfectamente. Es cuando vas a gente de mi edad o más mayor que es cuando está el rechazo. Sí. Nos preguntan si sufrimos bifobia en la familia o con una pareja ex, dice, con tu ex, dice, o no, leí bien o no. Bueno, con la familia. Jordi. Espera, es que me he liado. A ver, con la familia, hay de todo. Puedes encontrarte bifobia donde no la esperas. A ver, yo sí, a ver, espero que mi papá no me esté viendo por ahí, y si me está viendo, pues ya se entera que el comentario que me hizo, pues sí, es bifóbico, papá. Yo sí, sí he tenido eh, rechazo por parte de mi familia, de no reconocer que en este momento de mi vida prefiero tener o quiero tener una relación afectiva con una mujer. Desafortunadamente eso obviamente me genera y me generó, estoy trabajando en ello, pues malestares, porque finalmente es una decisión que tomas en tu vida, es una decisión que te hace feliz. Ana, Ana Sanz, que le envió un saludo, que se está riendo todo el tiempo de las cosas que digo. Sí me supuso un problema, porque al final, qué menos estando yo fuera de mi país, porque en un país ajeno al mío, que si bien en el que tengo amistades, no tengo mi familia acá, y qué más que tener el apoyo de mi familia cuando digo pues soy bisexual, y que por lo menos ese apoyo sea en la distancia. No tengo el apoyo como me gustaría tenerlo. Sé que tengo un poco, pero no lo tengo en su totalidad como me gustaría tenerlo. Blanca pregunta, yo me he definido como persona bi, pero últimamente me gusta una persona no binaria. Entonces no sé muy bien por dónde ando en mi identidad sexual. O sea, Blanca, es que es muy fácil. Homosexuales te gustan de tu mismo género. Heterosexuales de género contrario. Si te gusta una persona no binaria, eres bisexual. Además te defines como bi. Sí, yo no me atrevería tanto a ver, yo creo que las personas somos cambiantes todo el tiempo, estamos en movimientos constantes. Entonces, ¿quién era Blanca? Pues Blanca, cómo te sientas y lo que te haga feliz, eso es lo que tenés que ser. Exacto. A ver, ¿qué más preguntan? Si hay personas aquí que estén sufriendo falta de aceptación familiar, envían un enlace, creo. A poner una dirección, una dirección de Instagram. Que si nos quieren contar también sus experiencias abajo, les leemos. Sí. A ver. Bueno, teníamos como más preguntas, Jordi.
Bueno, a mí Sí, me una de surgió las mucho. que tenemos que cambiar era la definición de bisexual. A mí me ayudó muchísimo para entenderme cuál es la definición de bisexual. La bisexualidad es la orientación sexual de quienes sienten atracción sexual, emocional o romántica hacia personas de más de un sexo o género. No necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera, al mismo nivel ni con la misma intensidad. Entonces, yo cuando leí esta definición me sentí muy identificado, porque, claro, yo no siento la misma atracción por un chico que por una chica, da igual que sean personas trans. Yo siento atracción por algunas personas y esa atracción puede ser tanto sexual como romántica como emocional. Y no en el mismo grado. Y es una de las cosas que siempre digo, la definición de bisexualidad dice mucho y es muy importante que las personas sepan cuál es la definición de bisexualidad y siempre que damos una charla, ponerla de alguna manera. Pero esa definición que acabas de hacer, Jordi, la das por aceptada, porque entiendo también que hay como una crítica a hacer una revisión al propio concepto de bisexualidad y luego hay un debate también de si es lo mismo a la pansexualidad. Entonces, sé que desde diferentes sitios se está intentando un poco darle otra vuelta y no dejarlo tan cerrado. Pero vos No, te identificas plenamente con esa definición. es que es la menos binarista, porque si nos ponemos, y aparte la bisexualidad y la pansexualidad, y hay un montón de términos para definir lo mismo, yo siempre he creído que me he definido como bisexual porque es una palabra histórica, hay mucha gente que ha sufrido por culpa de esa palabra. Yo creo que es la palabra que tenemos que usar aunque sea una palabra binarista, pero es una palabra que ha identificado a muchas personas durante mucho tiempo, ha estigmatizado a muchas personas durante mucho tiempo, entonces es una palabra que nos tenemos que apoderar de ella, tenerla presente, ser nuestra palabra, ser nuestra... Y la definición tiene que ser muy amplia, porque no hay una bisexualidad, hay muchas bisexualidades. Y cada bisexualidad es un mundo. Cada persona su vida, los problemas que ha tenido. Entonces tenemos que esas personas acepten, se sientan identificados con una definición. Entonces una definición tan amplia como esta está bastante bien. No simplemente que me gustan chicos y chicas, no, eso es carne y pescado. No, quiero una definición amplia para que todo el mundo esté identificado. Sí. Dicen que les gustan las definiciones inclusivas. Otra persona arriba escribió que le gustaban las chicas, no sé si lo estás viendo también o lo tenés más registrado por ahí, que le gustaba, gracias por contarnos sus historias, por cierto, en que le gustaba desde pequeña las chicas y luego le gustó un chico y ahí pudo identificar que era bisexual. Dice, ya se pasó el mensaje más arriba. El paraguas bisexual. El paraguas bisexual es todos los términos que se usan para llamar a la bisexualidad. Hay mucha gente que con la palabra bisexualidad no se siente a gusto. Entonces necesita usar otros términos, como puede ser pansexual, omnisexual, y cada uno tiene su definición y, y son libres de usarlas. No es que sean diferentes, es que tenemos la misma orientación. Entonces, el paraguas bisexual, entonces, para que me quede claro, porque no me queda claro. El paraguas bisexual, entonces, ¿le podemos dar una connotación positiva o negativa? Positiva, porque cada Positiva. persona también, aparte de poder definirse como bisexual, también se puede definir como otras cosas que significan lo mismo que bisexual en la práctica. Bien.
Ahí se lo conté yo, 30. Es que algunos nombres ahí no los puedo leer bien. No, No, 30 links. sí, 30. Te vamos a llamar 30. Gracias por contarnos tu historia. A ver, que ya se nos pasó la hora súper rápido, Jordi. Ya van a ser casi las 8 y yo tengo una última pregunta. Es importante hablar de bisexualidad, con todo lo que salió hoy, con todas las historias que nos contaron por ahí, con todo lo que supone hablar de bisexualidad. Jordi, Yo, ¿crees a que es ver, importante es la que eso, bisexualidad? sí, yo mi bifobia interiorizada la superé cuando pude hablar con otras personas bisexuales, cuando vi que no estaba solo en el mundo. Entonces es muy importante hablar de bisexualidad, tener la B siempre presente o incluso hablar de otras plurisexualidades. Es muy importante que en las programaciones que hacemos los colectivos esté siempre presente la B. No solo para el Día de la Visibilidad Bisexual, sino durante todo el año, que en el orgullo haya una charla de bisexualidad. Siempre, o cuando hacemos una charla, tener presente que haya una persona bisexual, igual que tiene que haber siempre también una persona trans, o las personas trans tenerlas durante todo el año, hacer actos en las que intervengan, en las que aparezcan, en las que se hable de ellas. Y es muy importante que todas nuestras siglas aparezcan durante todo el año. No nos tenemos ni que ceñir a los días ni a la Semana del Orgullo. Tiene que ser una programación de la entidad durante todo el año en la que hable